Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este tercer encuentro digital organizado por la Fundación del Instituto Castellano y Leones de la Lengua en este 23 de abril, Día del Libro. También coincide con el Día de Castilla y León. Soy Alberto Marroquín del Correo de Burgos y voy a mantener una charla con los escritores Pablo Andrés Escapa y Luis Landero, que están aquí con nosotros. Buenas tardes, Pablo y Luis. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Lo primero, como os he comentado, para mí es un placer charlar con vosotros durante este rato porque os llevo leyendo muchos años y sois de los autores que mejores ratos de lectura me han dado. Lo primero os quería comentar, no sé si os conocéis personalmente, los dos vivís en Madrid, pero no sé si os conocéis personalmente. No, Bueno, no, Pablo. sí, buenas tardes a todo el mundo que nos esté escuchando, presentes y virtuales en las redes. Pues bueno, yo conozco a Luis como lo puede conocer un lector, es decir, como la mayoría de los que conocen a Luis, que somos lectores desde sus ficciones. Y agradezco mucho la oportunidad que tengo hoy de volverlo a recuperar, esta vez así con imagen, y aunque hablemos a distancia, porque Luis Landero es un escritor a los que uno quiere conocer cuando lo lee. Yo recuerdo el comienzo de aquella novela, bueno, estupenda de Salinger, El guardián del trecenteno, que en cierto momento el protagonista Holden Caulfield dice que hay dos tipos de escritores, los que uno no querría conocer nunca y los que siempre estará deseando conocer y hablar con ellos por cómo escriben. Bueno, con Luis a mí me pasa eso. Yo tengo la impresión cuando lo leo de que mantengo un diálogo con él porque bueno, coincido con sus ficciones, con su estética, con su posición frente a la literatura, y luego cuando leo alguna entrevista o leo algunas declaraciones me pasa lo mismo, de manera que mi impresión es como que fuéramos amigos de mucho tiempo sin habernos llegado a conocer, pero creo que eso pasa a cualquier lector, con cualquier autor al que le guste, ¿no? Bueno, Luis, pues a ver cuándo se produce la ocasión sí, y podéis claro. conocer a Pablo y también a mí, a ver si también podéis venir los dos a Cuando, Burgos próximamente. cuando estemos vacunados, Claro. bueno, gracias por la invitación, gracias a todos. Como ha dicho Pablo, a los digitales y a los presenciales. Bueno, no, digitales todos. Bueno, encantado de estar aquí, ¿no? Y no, yo a Pablo no lo conozco personalmente, pero está muy bien lo que ha dicho y yo lo comparto completamente. Yo recuerdo que leí el primer libro de Pablo, Voces de Humo, lo leí hace ya años, y me sentí enseguida identificado con él por lo bien que escribe, por el mundo tan personal que tiene. Y luego también, pues eso, uno conoce, ¿no?, las opiniones, ¿no?, de la gente que estima y que admira a través de entrevistas y tal. Y lo mismo, yo la actitud de Pablo ante la literatura la comparto, y creo que no sé, que tenemos muchas afinidades, ¿no?, en la manera, ¿no?, de ver, de enfrentarnos, ¿no?, a esta, vamos, no sé, de enfrentarnos, sí, de conquistar, ¿no?, la palabra y la ficción y todo esto. De manera que encantado, Pablo. Ya nos conocíamos, pero ahora me alegra de conocerte así, y espero que nos conozcamos personalmente. Tendremos que decir que es el comienzo de una larga amistad, como en Sí, Casablanca, ¿no? sí, A ver si es así. Bueno, voy a presentaros brevemente a los espectadores que nos acompañan. Pablo Andrés Escapa nació en la provincia de León, es autor de varios libros de cuentos, El Alice del cronista, que es su debut en la literatura publicada, que de esto luego hablaremos, Voces de Humo, Mientras nieva el mar, Fábrica de prodigios, que ganó el año pasado el premio de la crítica de Castilla y León junto a José Luis Alonso de Santos, que nos ha acompañado en una anterior charla, y la novela también Gran Circo Mundial. Además, publicó un ensayo que a mí esto me interesa, pero no lo sabía, un ensayo sobre el cine del oeste, que se llama Cercano Oeste, sobre el cine western, y lo que os comentaba, Fábrica de prodigios. Voy a sacar la biblioteca, que la tengo aquí preparada. Fábrica de prodigios, que ganó el año pasado el premio de la crítica de Castilla y León. Por su parte, Luis Landero nació en Alburquerque, en Badajoz, a los 10 años aproximadamente, ¿no? Creo que marchaste a Madrid y debutaste a finales de los 80 con Juegos de la Edad Tardía, que ganó el Premio Nacional y de la Crítica. Aquí le tengo en la maravillosa edición de la difunta Círculo de Lectores. Y bueno, es autor de un montón de novelas, Caballeros de Fortuna, El Mágico Aprendiz, El Guitarrista.
y la última novela, Lluvia Fina, y también ha publicado un par de libros más autobiográficos, que son El Balcón de Invierno y El Huerto de Emerson, también aquí lo tenemos, que bueno, acaba de salir ahora mismo. Ahora estarás al lío, ¿no, Luis, con la promoción? Sí, bueno, ya han pasado 2 meses y ya la promoción bueno, ya va de capa caída, afortunadamente, ¿no? Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Además, creo que tenemos otra afinidad, ¿no, Pablo y yo, que somos pescadores los dos? Aunque a mí me da que Pablo pesca muy bien, yo soy un pescador muy malo. Pero veo que Luis está muy informado, ¿eh? Y bueno, yo sabía que tú pescabas, pero no porque me lo haya dicho nadie, lo he intuido entre líneas en alguna novela y bueno, en El Jardín de Emerson ya lo dices directamente, pero yo sabía que a ti te gustaba la pesca, porque yo leía algo y digo, bueno, esta reflexión o esta observación solo puede venir de un pescador. Y era así, y luego ya lo he visto comprobado, o sea que nada. Bien, me alegro, otra afinidad, efectivamente. Los momentos de pesca deben dar para mucho trabajo mental a la hora luego de escribir. Pues mira, si te soy sincero, en mi caso no, porque yo cuando voy a pescar. Sí, Sí, yo bastantes problemas tengo ya concentro, solo son las truchas, mi pensamiento en ese momento, bueno, y el disfrute del río y del campo y del monte, pero bueno, sí, es verdad que puedes tener en algún momento la imaginación ida hacia algún punto literario, pero la pesca, por lo menos la pesca mosca, es una actividad muy absorbente y una observación muy precisa en el momento de ejercerla en el río, así es que cuando voy a pescar voy a eso. Y si quiero pescar bien, tengo que estar muy concentrado y muy metido en el ritmo del río y en la observación de las truchas y no me queda tiempo para figuraciones. Ya de camino al coche, sí, a lo mejor ya empiezo a ir por otro derrotero. O sea, que suscribo lo que ha hecho Pablo. Esto de poner la caña y ponerte a leer un libro a mirar las nubes, nada, ¿no? No, pescar la trucha es una pesca activa. Es que no estás quieto, estás remontando el río, ¿no? Y escondido y pisando muy despacio para que no te oigan, un poco como los indios, ¿no? Así. Bueno, hoy, claro, celebramos el Día del Libro, entre otras cosas, pues, bueno, supuestamente por la muerte de Cervantes, aunque parece que murió el día anterior, el 22, Angulan Shakespeare, el Inca Garcilaso de la Vega, y bueno, de vosotros dos, siempre se ha dicho que sois unos novelistas, unos escritores muy cervantinos. ¿A qué edad os acercasteis a Don Miguel, a su obra, tanto al Quijote como al resto de obras? ¿Quién habla? Por ejemplo, Luis. Bueno, pues yo leí El Quijote bastante pronto. Además lo cuento en un libro. Cuento que yo entonces era guitarrista, me dedicaba a la guitarra y pasaba todos los días por una mercería y había donde vendían un libro. Estas cosas raras ocurren, ¿no? Sí, porque está llena de rarezas la realidad. Era una mercería, pero tenía un libro muy bonito en el escaparate y era el Quijote, una edición que todavía conservo, con ilustraciones de Doré. Entonces estaba abierto y a mí lo que me llamó la atención fueron las ilustraciones de Doré, no el texto. Y entonces yo cuando pude, compré por 400 pesetas, que me las gané tocando la guitarra, compré ese libro. Y para mí ese libro es fundamentalmente un libro de Gustavo Doré, donde quien ilustraba los dibujos era Cervantes con sus pies de foto, ¿no? O sea que a mí lo que me interesaba eran los dibujos, ¿no? Y luego yo creo que leí hacia los 18 años o por ahí, con un amigo que tenía además, leíamos fragmentos de Quijote, y yo creo que lo leímos con la misma inocencia con que lo leyeron en el siglo XVII, incluso en el siglo XVIII, y bueno, y después, que era como un libro divertido, meramente divertido, sin caer en la cuenta de su trascendencia ni falta que hacía, ¿no? Entonces lo leíamos porque nos divertía aquello de soltad al punto las altas doncellas que forzados lleváis, y si no habréis de veros bajo la no sé qué y tal. Y eso nos hacía mucha gracia, entonces nos reíamos, nos hacía mucha gracia y nos reíamos. Lo leímos como es una de las posibilidades del Quijote, leerlo como un libro de humor, ¿no? Y así lo leí yo, ¿no? Con 18 años o por ahí, ¿no? Y luego ya Quijote ya lo redescubrí más tarde en toda su hondura y toda su belleza. Esto vino después. Y Pablo, ¿cuándo te acercaste al Quijote, al resto de la obra de Cervantes? Sí, pues en mi casa había libros razonablemente, tampoco una biblioteca enorme, pero
si había un libro de prestigio en mi casa era ese, era el Quijote. Y entonces yo de chaval lo teníamos en una edición en 2 tomos, justamente con los grabados de Doré también. Y recuerdo uno de los que más miraba era el de Don Quijote sentado rodeado de libros con la mano en la cabeza, eso es porque era de los primeros, en los molinos enseguida. Pero yo creo que mi ingreso en el Quijote vino más por historias orales, por algún resumen y algún cuento que contaba mi padre, que era uno de sus libros favoritos. Mi padre era un cuentista oral nato, era un soberbio relator que inventaba, normalmente él inventaba cuentos, pero si recurría a algún libro, cuando contaba algún episodio leído, casi siempre eran del Quijote. Y con el tiempo, una de las historias que yo consideraba que él contaba, inventada para mí, o de recuerdos que él tenía de un tío suyo, un abuelo, ¿no? De un tío que era muy bromista y contaba una broma en Madrid, que había venido a Madrid con unos amigos y se alojaba en una pensión, y a uno de aquel pueblo, que era un pueblo muy pequeño de Bavia, la Vega de los Viejos, le habían colgado un cartel que ponía ahí va Cosme, o el nombre que tuviera, y claro, iba por la calle y lo iba diciendo, iba Cosme, y decía, oh, coño, pues no sabía yo que era tan conocido fuera del pueblo. Bueno, esa historia que contaba mi padre como un recuerdo de los filandones que le había escuchado de chaval, y que seguramente fue una anécdota real protagonizada por este bisabuelo mío. Hay un episodio idéntico en el Quijote. En el Quijote también hay un episodio ya en la segunda parte donde se le cuelga un cartel a un personaje y lo van reconociendo por la calle, ¿no? O sea que yo solo lo supe después y dije, bueno, qué libro tan soberbio, porque probablemente esa historia del filandón, esa anécdota, no fue una ocurrencia de aquella persona, fue algo también conocido o transmitido por lecturas o por cuentos que van pasando, pero que viene en el fondo una historia popular que recoge también Cervantes y que después hace su camino, ¿no? Pero ahí confluyeron en el Quijote pues el gusto de mi padre por contar y por hablar, y el hecho de tener ese libro en casa y saber que era un libro muy importante. Luego yo ya lo leí mucho más adelante en la carrera como una obligación y ya como una devoción tiempo después y como un disfrute grandísimo, porque con Cervantes no deja uno disfrutar todo desde los preliminares del libro. Los preliminares del Quijote son una joya también y un completo desafío también a la norma, ¿no? De los paratextos en el Siglo de Oro. Y claro, ya es una fiesta, ya escogerlo y abrirlo al azar. Muchas veces cuando uno sabe que leer en vez de la Biblia, como los protestantes, abres el Quijote y el pasaje que encuentres no te va a defraudar nunca. Es así, o sea, que ha sido ya con el tiempo después, pero un libro fabuloso. Vamos, para mí el libro es el gran libro, es el sitio donde ir a aprender continuamente. Eso es un libro, eso, dices, que redescubres constantemente cada vez que lo abres y efectivamente. Yo diría que para un escritor es una obligación, es decir, no leerlo, considerarlo, es decir, meditarlo, tener presente lo que Cervantes es capaz de hacer. Si hay alguien que puede enseñar, no trucos, pero auténtica magia en el oficio es el Quijote, es Cervantes y es el Quijote. Ahora que comentabas una cosa muy interesante son los filandones, esas narraciones que bueno, son muy clásicas. Esa palabra viene de León, ¿no? Filandón viene de León. Bueno, o sea, que es una palabra de esa zona, ¿no? Es un término de sí, esa zona. la verdad es que nos hemos arrogado un poco el patrimonio de ser los del filandón, pero Sí. filandones con otro nombre a lo mejor se han hecho en muchos sitios de España. Es una manifestación de cultura oral popular. Que en León hayan tenido ese nombre propio que viene de la raíz de hilar y de hilo en Asturias, pero filandones o reuniones y seranos, como le llaman en otras zonas, se han hecho en toda España, pues porque hubo un tiempo donde la televisión no quitaba tiempo para escuchar las conversaciones de la gente mayor y porque era una forma de relación social del vecindario, de reunirse de noche y contar. Ahora, no solo relación social, había gente en esas reuniones, yo por lo que le tenía oído a mi padre y por lo que va uno entendiendo, con auténtico oficio a la hora de contar y con mucha intención. Y todas esas lecciones orales, que para mí son fundamentales y más en un género como el cuento, las tiene Luis muy bien resumidas, Luis Landero, en el Balcón en invierno. Luis, tienes un pasaje maravilloso de tu abuela Frasca explicando cómo se cuenta un cuento. Y es que eso, yo solo he visto, o sea, yo no he tenido la experiencia de un filandón, porque pues por mi edad ya no se hacían, pero
he oído cómo eran y se hacían en la casa de mi padre y le he oído contar él. Bueno, y yo recuerdo los modos de mi padre, esas pausas fingidas, esos olvidos a destiempo, pero que se recuperaban luego en el momento preciso, esa implicación al oyente, ese fingir que se había olvidado por dónde continuaba la historia y te preguntaba a ver por dónde íbamos, en fin, todo eso. Luis lo cuenta de su abuela, ¿verdad? Que yo recuerdo el pasaje es precioso, de las mejores definiciones de lo que puede ser un filandón o lo que es contar bien, contar una historia bien contada. Están en el balcón en el invierno, es un pasaje que para mí lo resume, todas las artes que debe tener un narrador oral. Claro, pero esto es lo más viejo del mundo, es contar historias. Yo me imagino que cuando apareció el lenguaje, lo que hacía la gente al final de la jornada alrededor del fuego, pues era contar algo. Y si alguien había viajado o le había ocurrido algo, pues lo contaba. Y no hay mayor placer que contar, porque parece que, que no acabamos de vivir hasta que no contamos lo que hemos vivido, ¿no? Por eso vivir es vivir más contarlo. Entonces mi abuela Francisca, mi abuela Frasca, era analfabeta, era totalmente analfabeta. Tanto es así que cuando recibíamos una carta, porque mis padres me dejaban con ella para irse al campo, me dejaban en el pueblo con mis abuelos, tenía que ir a casa de una vecina para que le leyese la carta, ¿no? Y siempre me decía, porque a mí me dejaban en el pueblo para que pudiera ir a la escuela, y siempre me decía, a ver si aprendes a leer pronto, que me da mucha vergüenza no saber leer y tener que ir llamando a una puerta para que me lean la carta, que esto a mí es una cosa que se me cae la cara de vergüenza, a ver si tú aprendes a leer. Y sin embargo era muy sabia contando, contaba de maravilla. Bueno, era porque el verdadero genio de la lengua está en el lenguaje oral, porque ella contaba, ¿no? Pues tal como había de contar a generaciones anteriores, eso eran cuentos y eran modos de contar que venían rebotando a través de los siglos. Y probablemente mi abuela hablaba pues un poco como hablaba la gente en tiempos de Cervantes. Hombre, modernizado, claro está, ¿no? Sin anacronismo, pero más o menos era igual. Y esto no es solamente el filandón leonés, bueno, pues porque se ha canonizado y tal, pero esto ha existido siempre en todos los países, en todos los lugares, y además es patrimonio fundamental de la cultura campesina, que es una cultura que no está codificada, no está escrita, porque es oral y precisamente, como decía Berger, ¿no? La mayor catástrofe cultural del siglo XX es la extinción de la cultura campesina, que es una cultura milenaria, pero que prácticamente ha desaparecido. Y bueno, solamente los estudiosos podrán recuperar los restos, ¿no? de esa tremenda pérdida, ¿no? que es la extinción de la cultura campesina, no solamente en España, sino en toda Europa. Para los dos os ha marcado mucho ser provenir de la España rural, por ejemplo, Luis de un pueblo de Extremadura o Pablo de ese territorio. Bueno, es un territorio maravilloso, ese territorio fronterizo entre León y Asturias. Para luego, pues la posterior literatura os ha marcado mucho provenir de esos lugares. Por ejemplo, Pablo. Pues sí, totalmente. Sí, claro. Yo creo que si he podido desarrollar una sensibilidad, por ejemplo, hacia el paisaje, que es un tema que me importa cuando escribo, ha sido por haberme criado precisamente en un pueblo y haber tenido un contacto directo con el entorno físico mayor del que se puede tener en una ciudad. Y el hecho de ir a una escuela rural en la que si abrías la ventana oías el río Sil, que pasaba por un corte más abajo, y claro, y salir de la escuela y escaparte del patio, no era patio del colegio, es que era salir al campo ahí delante, pero escaparte al río, volver con el tiempo justo, alguna vez más tarde, en fin. Y luego esa sensación de que ir dominando el espacio y el paisaje era una forma también de crecer, de ir haciéndose uno mayor, ¿no? Cuando ya cogías la bicicleta y salías del término y ya te ponías a 20 o 30 kilómetros, si te hacía de noche había que volver, luego el carnet de conducir y llegar más lejos todavía, luego ya era con lo de la pesca, pues ir a un río de la zona o un río más lejano, en fin, todo eso a mí me dio una percepción del paisaje importante y una percepción de que el paisaje hace al hombre, es decir,
que el medio físico condiciona mucho el comportamiento de las personas que lo ocupan. Que era una lección que yo ya tenía en parte vislumbrada en algunas lecturas de la escuela, con una guía de lecturas que teníamos entonces que era estupenda, leyendo sobre todo a los del 98, muy especialmente a Baroja en las novelas del mar, pero un cuento que se llama La Sima, que a mí me impresionó, creo que está en el origen de mi vocación literaria. Y yo ahí, bueno, reconocía un paisaje parecido y veía que, que ese paisaje y ese agujero, esa sima, marcaba el pensamiento de todos los personajes y les condicionaba. Y junto a eso, después, con el tiempo, también fui descubriendo esa misma influencia en el western, que era una de mis, es mi género favorito. Y claro, si hay un género cinematográfico en el que el paisaje decida la acción del hombre o la del hombre sobre el paisaje, es en el western. De manera que por muchos días a mí me fue llegando eso y, lógicamente, acaba saliendo o trasluciendo en los libros, ¿no? Porque es inevitable. Luis. Sí, no, yo he tenido la suerte de conocer dos mundos, ¿no? Que son tan distintos y que le ha pasado a bastantes escritores, ¿no? Que venimos del mundo rural. Y además yo no solamente vengo del mundo rural, vengo del mundo campesino, o sea, campo, porque no es lo mismo vivir en el campo que vivir en un pueblo, ¿eh? Es muy, muy distinto. Y entonces he conocido el campo, he conocido el pueblo y luego he conocido Madrid, el Madrid de los años 60, el Madrid del boom urbano, industrial. Y que están separados, pues yo no sé, siempre digo que por un siglo de distancia, una vez Luis Mateo, ¿no?, me dijo, ¿qué dices un siglo? Es como la Edad Media, ¿no? Era aquello, porque es verdad que allí en mi pueblo no había agua corriente, no había luz eléctrica, yo qué sé, se vivía un poco como se vivía como se había vivido en siglos pasados, ¿no? Y luego emigramos y era como hacer un viaje entonces a la ciudad, a Madrid, era como hacer un viaje en el tiempo, que era como dar un salto histórico de un siglo, ¿no? Y pasar del siglo XIX al siglo XX. Y entonces yo tengo la suerte de pertenecer a esos dos mundos. Mi infancia rural y mi adolescencia urbana, ¿no? Y del barrio de La Prospe, de Madrid, para ser más exactos, ¿no? Y entonces casi todo lo que escribo, bueno, no todo, pero mucho de lo que escribo está, bueno, se nutre. Decía Camus que todo escritor debe saber de dónde brota su manantial, ¿no? Y entonces mi manantial, mis demonios, mi mundo, viene fundamentalmente de mi infancia y de mi adolescencia. Todo lo demás se ha ido agregando, se ha ido sumando, han sido conquistas que he ido haciendo, como los pioneros en el oeste, vas colonizando, ¿no?, otras edades, otras experiencias. Pero las experiencias básicas ha sido la infancia, que es inagotable, la infancia no se acaba nunca, y luego la adolescencia, que es una edad también muy propicia, ¿no? Pues, no sé, para tantas cosas, ¿no? Yo a veces digo que es casi la peor etapa de la vida, la adolescencia, porque ahí te pasa, bueno, no sé, pues eso, casi lo mejor y lo peor, ese descubrimiento de cosas que te imaginabas cuando eras niño y que todavía no tienes la capacidad de un adulto para sí, yo creo que es la más conflictiva de todas, ¿no? Es también la más ideal, uno es muy romántico, o por lo menos en mi caso, y creo que mis amigos y todos, estamos haciendo proyectos maravillosos, ¿no? Muy, muy ideales para el futuro, tenemos toda la vida por delante, y entonces es la época de forjar sueños, también de enamorarte de esos amores tremendos de la adolescencia, ¿no? Esos amores. También la literatura, empezaste un poco a entrar en ella en la adolescencia. Sí, como escritor, no tanto como lector, sino como escritor. Sí, no, bueno, escritor, sí, yo escribí mis primeros poemas con 15 años, creo recordar. Sí, con 15 años empecé a escribir mis primeros poemas, ¿no? Un poco influenciado por Bécquer, por Juan Ramón, por Neruda, por Lorca, en fin, todos estos, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, empecé a escribir mis primeros poemas y yo creo que por dos razones. Una porque por insatisfacción, por carencia, porque siempre se escribe desde la carencia, desde la insatisfacción. La gente feliz no fantasea. ¿Para qué va a fantasear si ya es feliz? Que se dedican a ser felices, ¿no? Y siempre se escribe desde algo que falta para llenar algún tipo de vacío, ¿no? Y luego también el enamoramiento de las palabras. Yo, sobre todo, mis primeras lecturas fueron en Madrid, ya en los libros de texto, que venían trocitos de
bueno, y a veces trozos grandes de poemas y de fragmentos de obras de teatro en verso que yo me aprendía, además de memoria, y me las sé todavía. Y entonces yo me enamoraba, ¿no?, de las palabras. A mí las palabras era algo que, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando tenía 16 o 17 años, que escuché en un café la palabra taciturno, que yo no la había oído nunca, y me quedé alucinado con esa palabra. Me enamoré perdidamente de esa palabra. Entonces escribía poemas donde la palabra taciturno era la estrella, ¿no? Las demás eran las teloneras y tal. Y luego, bueno, la dejaba y iba descubriendo otra. Pero era una fascinación por las palabras y luego por la fantasía que adquirí de niño, porque eso es muy importante, que de niño te cuenten historias, porque entonces es cuando uno adquiere el gusto por la fantasía. Y ya creo que si uno descubre el placer de la fantasía y el abismo y el vértigo de la fantasía, creo que ya no puede prescindir de eso nunca, ¿no? Por lo menos, bueno, no sé, por ahí algo de eso hay. Pablo, ¿a ti también te picó la literatura o empecé a escribir en esa etapa? ¿O fue un poco más tarde? Bueno, no, sí, yo creo que también hacia esa edad, pero vamos, con calma, quiero decir, sin una efusión, sin esa necesidad de decir, pues yo esto lo tengo que escribir, pues para que se me conozca o se me vea. No, yo siempre he sido un escritor, no voy a decir un escritor secreto, pero siempre he hecho las cosas con cierta calma y sin prisa tampoco, ¿no?, por dar a conocer lo que voy haciendo. Pero yo creo que la vocación a mí me venía de dos sitios. De uno no lo sabía, porque me parecía que era natural. Uno eran los cuentos de mi padre, pero una persona un niño como yo que creció rodeado de cuentos y de buenos cuentos, claro, va conformando una imaginación también con tendencia a lo fabuloso, porque eran cuentos donde había muchos elementos maravillosos. Eso por un lado. Yo no era consciente de esa formación, pero claro, luego ha ido saliendo con los años. Y la otra parte eran las lecturas de la escuela, sobre todo, porque yo tuve la suerte de ir a una escuela en la que aún se leía, la asignatura no era de lengua, exclusivamente como es ahora, o por no decir de análisis sintáctico, que es en la que se ha reducido, era lengua y literatura, pero la literatura tenía peso entonces, y además se abordaba como hay que hacerlo, es decir, con guías de lectura y leyendo en clase, dedicando tiempo a leer en clase. Todos los alumnos, de uno por uno, íbamos leyendo un ratito cada uno, y luego leía el maestro, que leía, claro, mejor que cualquiera de nosotros, entre otras cosas, porque leía despacio. Nosotros era el afán de demostrar quién leía más deprisa sin tropezar. Y luego a mí la fascinación por las palabras me venía de ahí, pero también del maestro, porque cuando acababa la lectura, cada día el maestro nos decía que le preguntáramos las palabras que no sabíamos, que para él eran pues más normales, o si era un maestro pues comprometido, las podía haber ido ya buscando él, sabiendo, previendo cuáles eran las difíciles y tenerlas sabidas. Claro, yo eso no lo pensaba, pero a mí lo que me fascinaba es que aquel maestro supiera todas las palabras que venían en todos los textos, aunque fuera taciturno, Luis, las sabía. Y a mí eso, ya claro, me parecía que eso era el colmo del saber. Es decir, yo no tenía esa sensación de que uno podía ser sabio cuando resolvía un problema de matemáticas, pero sí cuando conocía el sentido de todas las palabras. Y a mí eso me vino de la escuela. Y yo recuerdo que los primeros libros, el primero en concreto que yo compré con mi dinero, fue derivado de una lectura de la escuela, de un fragmento, que en concreto fue Zalacaín el aventurero de Badoja. Pues yo ese libro lo quise comprar porque habíamos leído un fragmento en clase y a mí me había conmovido especialmente. Y recuerdo otros textos de irlos comprando en función de esas guías de lectura. Pero vamos, lo que era valioso y lo que a mí me encauzó hacia la ficción era, pues, por una parte, ese trabajo escolar y por otro, ese regalo continuo de los cuentos oídos en casa, a los que yo no le daba más importancia porque para mí era muy normal que mi padre contara cuentos. No es que no le diera importancia, me gustaba mucho, pero no fui consciente de lo que se estaba sembrando allí, porque bueno, parecía una cosa natural de él venir y contarnos un cuento a mis hermanos y a mí. ¿Qué importancia lo de...? Sí, No, sí, Luis. disculpa, Alberto. No, yo no tuve la suerte esa de tener un maestro, de tener maestros, ¿no?, que leían en clase. Yo jamás, bueno, aparte que yo hice bachillerato de ciencias por asuntos que no vienen al caso, me obligaron a hacerlo. Pero no, yo no tuve ningún profesor de literatura que leyera en clase. Ahí había que aprenderse la teoría pura y dura, ¿no? Y bueno, y no tuve esa suerte. Pero bueno,
recuerdo, ¿no?, también que había un programa de radio que yo escuchaba por las noches, donde también había alguien que recitaba muy bien los versos. Y a mí me maravillaba aquella voz que la escuchaba en la radio, en la oscuridad ya en Madrid, ¿no?, en la cama y todo esto. Y no sé, es difícil, ¿no?, explicarlo, pero no tuve la suerte esta. Mi primer libro fueron las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, porque en mi casa no hubo libros nunca, ¿no? Bueno, la de Pablo hubo una biblioteca, bueno, pequeña, pero bueno. Pero no, en mi familia no había no había libros en ninguna parte, ¿no? Y entonces el primer libro que yo tuve fue las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, que me lo compré y fue la primera vez que yo entré en una librería y me quedé fascinado de aquel libro que tenía 700 páginas, ¿no? Y donde venían tantos poemas. Me parece que aquel libro era ya para toda la vida, que no necesitaba ya más libros, que con ese me valía ya para siempre, ¿no? Y bueno. No, qué importante. En este caso, además, tenemos los dos ejemplos de eso, de un maestro, una maestra que te dé ese amor por la literatura. En el caso de Pablo, pues sí que lo tuvo, en el caso de Luis no, así que tenemos dos ejemplos de dos grandes escritores que, a pesar de ello, han llegado a escribir grandes obras. Luego, bueno, los dos coincidís que estudiasteis filología en la universidad, Pablo filología clásica, Luis filología hispánica. ¿Cómo recordáis aquellos años? Porque bueno, Luis además estudió en una época un tanto convulsa de aquella España, claro, de esos años universitarios donde también, claro, ahí ya fuisteis conscientes del peso que tenía la literatura en vuestra vida. No, pero ya, yo iba por libre. Yo siempre en la literatura he ido por libre, porque además, a mí a los 14 años mi padre me sacó del colegio y me puso a trabajar. Y ya me moví en el mundo laboral hasta casi los 21 años, que llegué a la universidad. Y entonces, desde los 14 a los 21 años estudiaba por la noche, trabajaba de día, por la noche estudiaba y ahí malamente iba sacando asignaturas de aquí y de allá en academias nocturnas. De manera que todo mi aprendizaje literario, además yo no tenía amigos ilustrados ni nada de esto, me movía en el mundo laboral y luego en el mundo de la farándula. Y bueno, un poco fue por mi cuenta. Yo anduve descanonizado, no tenía canon ni tenía nada de esto, y escribía y leía novelas del oeste. Luego del círculo de lectores leí también algunos libros. Y bueno, y entonces, bueno, cuando llegué a la facultad, yo no aprendí prácticamente nada en la universidad. Pero la universidad, yo lo que he aprendido de literatura lo he aprendido por mi cuenta. A mí, además en la universidad era todo muy erudito. Y entonces yo recuerdo, por ejemplo, que en la universidad no leímos ni la Celestina, ni el Lazarillo, ni el Quijote. Todo eran preámbulos teóricos, mucha teoría, y se iba posponiendo y posponiendo la lectura, pero nunca llegábamos. Era como un cuento de Kafka, del mensajero ese que nunca llega a su destino, ¿no? Porque antes hay que atravesar muchísimos campos de erudición infinitas, bueno, y nunca llegamos a comentar ni un fragmento siquiera de esos 3 libros, ni de esos 3 libros, ni de nada, o sea, ni de Galdós, ni de nada, todo fue teoría. De manera que a mí en la universidad yo pasé por la universidad, la verdad que sin provecho y sin ganas, ¿no? Esta es la puñetera verdad, vamos, esto, a lo mejor en el caso de Pablo... A ver si el caso de Pablo es un poco mejor, por el bien de la Universidad Española, no por otra cosa. Bueno, claro. Sí, yo tengo buen recuerdo de los años de facultad, entre otras cosas porque son unos años que son buenos por lo general en la vida, si uno tiene las cosas medianamente resueltas, ¿no? Pero el hecho de hacer filología clásica a mí me aumentó todavía más la vocación por la escritura y por las palabras, porque clásicas es una filología en la que uno es como si hiciera cirugía sobre los textos, es decir, es abrir las palabras, desgranarlas, entender todas las etimologías que estudiábamos, pero sobre todo fue también ser consciente de que la literatura es un cordel muy, muy largo que empieza muy atrás y que no hay tantas casualidades ni tantos azares, que lo que hay es mucha conciencia del oficio y una serie de temas que se repiten y que se reelaboran y que hay unas líneas temáticas que se mantienen desde Homero y desde Virgilio y que es útil conocer
aunque solo sea para saber a qué se enfrenta uno y en qué se puede apartar uno del modelo. Entonces, a mí, en ese sentido, me sirvió sobre todo también para conocer la literatura clásica, que no es la que se lee o la que es en hispánicas, el que nace hispánicas, y bueno, para ver que hay en esos textos y estudiados de esa forma, con esas técnicas, las de la filología, uno podía llegar al fondo de muchas cuestiones, ¿no? Y ser muy consciente de ciertos instrumentos a la hora de escribir en los que uno no debe correr el riesgo de caer exclusivamente, es decir, nunca la necesidad siempre tiene que estar por encima del artificio, si no la página acaba siendo una cuestión completamente formal y fría y de recursos técnicos, pero ser conscientes de que esos recursos existen, están y que se puede hacer con ellos ciertas cosas, pues está muy bien. Y cuando uno estudia, a mí me sirvió, pues entre otras, estudiar clásicas para saber qué es, por ejemplo, que es algo muy útil para un cuento, que es empezar in medias res. Y estás, pues eso, en vez de érase una vez y por el principio, no, lanzarte a la mitad de la historia, volverla a recuperar más adelante, o esas composiciones en anillo tan propias de la Odisea. Yo todo eso lo pude estudiar y pude ver que en algún momento eso era una herramienta útil a la hora de escribir. Y además lo disfrutaba. No puedo decir que fuera una carrera, no sé, frustrante o agobiante. A mí me gustaba leer aquellos textos, me encantaba la crítica textual y aquellos aparatos de notas que se hacían a los textos clásicos. Me parecía que era el colmo de la filología, saber eso, saber qué era lo que había querido escribir el autor y poderlo reconstruir a partir de las copias de manuscritos que se conservaban y cotejando unas con otras, descubrir dónde había habido un error o una traición al texto original. A mí eso me fascinaba y me parece que que es una carrera que te permite desarrollar la inteligencia aplicada a los textos y apreciarlos, ¿no? Y ver que, bueno, pues, que no es solo una cuestión de opiniones, que hay criterio detrás de todo esto y hay una formación y que para entender los textos a fondo, pues no está de más, esa formación te va a permitir llegar más dentro. Y además en España ha habido, en la Universidad Española ha habido profesores maravillosos, ¿no? de filología clásica. Sí, yo los tuve buenos, tuve suerte. Sí, no sé dónde estudiaste tú, ¿dónde estudiaste tu filología? Yo empecé en León, pero los buenos profesores los tuve en Salamanca. Ajá. Salamanca Salamanca, en entonces Madrid había, en Madrid era también entonces una buena universidad, sí. En Madrid también había unos profesores estupendos y yo en algún momento me arrepentí de no haber hecho clásicas. Lo que pasa es que, claro, yo había hecho el bachillerato de ciencias y de griego andaba muy mal y era lo mismo, ¿no? Pero me hubiera gustado hacer o clásicas o también filosofía. Pues. Soy muy aficionado a la filosofía. Pero yo me considero un autodidacto, o autodidacta, como se quiere decir. Fundamentalmente sí, tanto en literatura, porque yo, por ejemplo, estaba descubriendo, cuando llegué a la facultad, toda la literatura anglosajona, ¿no? A mí me interesó muchísimo, ¿no? Y claro, esto en la universidad no explicaba nada. Filología hispánica no explicaban absolutamente nada de esto. Te podían tener con un texto de la Edad Media pues, todo el curso. Y yo en esos momentos lo que quería era escribir y aprender a escribir y devorar libros, ¿no? Y a mí me interesaba mucho más Kafka o Conrad o Virginia Woolf o Faulkner o Valle Inclán. Me interesaban más que lo que me explicaban en la universidad. Porque yo ante todo quería ser escritor, eso lo tuvo muy claro. Yo desde que escribí mi primer poema a los 15 años digo, yo quiero ser escritor. Esto es lo que me da a mí un lugar en el mundo. Sin esto yo no soy nadie, ¿no? Este es mi lugar, ¿no? Y entonces en la universidad pues lo mismo. Yo todo lo que aprendía lo aprendía un poco para mis alforjas de escritor, ¿no? Y bueno, y entonces había cantidad de cosas en la universidad que a mí no me interesaban. Nada, aparte que era casi todo teoría, bueno, teoría y de la mala, porque eran normalmente repetición de cosas que venían en manuales, ¿no? De manera que no fue muy atractiva, quitando alguna excepción, algunos profesores y tal, no fue muy atractiva, ¿no? Es que yo creo, Luis, que es que la filología clásica tiene la ventaja sobre las otras filologías, o la hispánica, por ejemplo, en que teniendo un corpus teórico muy grande, que lo tiene, y de herramientas que hay que aprender a manejar, la base son los textos, que también debería ser así la filología hispánica, pero no es el caso. Entonces, nosotros, el centro de la carrera eran los textos y traducir textos, claro. y aprenderlos a comentar, porque el examen era una traducción y un comentario. Entonces, todos los días de la semana se traducía en clase y todo lo que tú tenías que llevar para hacer en casa, lo que te llevaba tiempo,
era traducir, seguir traduciendo para el día siguiente. Luego ya te estudiabas la literatura por el examen o la morfología, en fin, pero la traducción llevaba aparejado todo eso, la morfología, la sintaxis. Claro, Y bueno, y era aplicada, de alguna forma es una filología aplicada, porque si no, no tiene ningún sentido estudiarte el corpus de literatura clásica sin leerlo o sin abordarlo. Al estar en otra lengua, estás forzado a enfrentarte abiertamente a él. Y luego la ventaja también de las clásicas es que es un corpus muy cerrado, es decir, todo lo que se escribió es posible leerlo, lo que claro, queda. Y uno efectivamente. puede conocer toda, igual que uno puede conocer todo el western también. Uno puede haber visto, bueno, no vamos a ver todas las películas del oeste que hay porque en España no se han estrenado todas las que se hicieron, que son muchas más, vemos las mejores. Pero sí es posible, es posible leer toda la literatura latina y es posible leer toda la literatura griega clásica, se puede abarcar. Y claro, eso te da una sensación de conocimiento grande, ¿no? De que ese mundo lo has Claro, dominado, o lo entiendes, por lo menos lo has leído sí. y lo Yo puedes comprender. cuando disfruté realmente de eso que estás tú diciendo, de enfrentarte a los textos de un modo riguroso, creativo y provechoso y todo esto, fue cuando descubrí el estructuralismo, cuando llegó a Ah, España el estructuralismo, que fue ya en mi último año de carrera, que tuve algún profesor que efectivamente nos metió, vamos, la semilla de todo esto. Entonces yo leí mucho el formalismo ruso, el estructuralismo francés y estaba casi obsesionado con el estructuralismo y con aplicar esos modelos, esos sistemas, ¿no? A los textos. Y eso sí que me apasionó. Fue lo más apasionante quizá de toda la carrera. Y en cuanto a eso que dice de los westerns, mira, a mí me gustan tanto que me gustan los westerns de serie B. A mí no me importa que sea sí. malo, me da igual. Si es un western, A mí muy también. malo tiene que ser para que no lo vea, ¿no? O A mí sea, también me gustan mucho, sí. Por ejemplo, hay un director, se llama Sergio Corbucci, que hace, Sí, bueno, hombre, claro, es pero maravilloso, es sí, maravilloso. Corbucci Yo, y Solí. Es que del espagueti solo hablamos de Leone, pero está claro, Solima, que es estupendo también, ¿eh? claro. Y Corbucci. y Romeo Pero bueno, Marchand, yo, que hizo yo, unas me, me- películas. yo me quedo con el western norteamericano, ¿eh? Ujú. Sí, yo también. Y además hay cantidad de películas de estas de Scott, ¿cómo se llama? Hay un Randolph actor, Scott, Randolph Scott. eso es, Randall Scott. Además, oye, ¿qué ha pasado aquí? Sí, sí, estamos, ¿eh? En un momento, es que se me ha metido aquí una cosa, esto, ya está, era una Ah, publicidad. bueno, Ponemos publicidad. Sí. Eh, a mí, yo también, el western norteamericano para mí es el que más me gusta. El spaghetti western un poco, pero menos. Me parece muy exagerado y un Sí, poco sí. hombre, inverosímil. totalmente. Sí, sí, Pero, sí, sí. por ejemplo, hay cantidad de westerns de los años 50 y tal, de Randall Scott y de todos estos, ¿no? Y la serie que Mucho hizo, que Alan esos Ladd, sí, son estupendos. todos estos, que son de un poco de segunda fila, pero son los westerns que son estupendos, Sí. eh, porque tienen la esencia de lo que realmente es el western, esa relación con el paisaje, eh, Ujú, ese reparto magnífico de papeles, ¿no? Que es muy propio casi de la cosa épica, ¿no? De quién es el Sí. héroe, quién es el mediador, quién ujú, es el malo, quién es todo esto. Sí, sí, bueno. Y ya, ujú. ¿para qué vamos a hablar ya de los grandes, claro? De Claro. John Sí, Ford y de todos estos, claro, ¿no? sí. Son palabras mayores, ¿no? Sí, a mí del western me fascinaba mucho la oralidad, o sea, el fraseo, esos intercambios que tiene, que son como en el cine negro. Lo que pasa que yo siempre vi, y de ahí viene el título de ese librito, ese ensayo que se llama Cercano Oeste, siempre vi el diálogo o la palabrería del western como algo, como una posibilidad real en mi propio territorio. Es decir, yo conocía personas en el pueblo, gente mayor, ganaderos, que podían decir lo mismo y que además atendían a los westerns con una especie de interés antropológico. Es decir, yo he visto westerns en compañía de gente mayor, abuelo, pero y otra gente, que es que recuerdo una escena de Gigante. En Gigante, en cierto momento, asan una novilla, pues claro, más grande que la propia vida, como todo lo americano. Y bueno, pues Maya, sí, de Maya, recuerdo, dice sí, Vino. el Bigger Than Life, pues era una novilla, bueno, inmensa, y le van dando vueltas tal. Y recuerdo el comentario de un paisano que estaba allí viéndola diciendo, así no se hace el churrasco. Como diciendo, esto va mal, no es así, o sea, que se identificaban de alguna manera, o cuando cruzaban las vacas en un río, lo que sea, allí oías exclamaciones de mira, mira por dónde la lleva, mira, o sea, una cosa así que Pero, decías, es que lo viven, es una cosa, y a mí, bueno, me gustó, siempre me gustó, bueno, aparte que me parece bueno, que pero como narraciones son magníficas, y además es otra cosa que siempre me ha gustado, que sea un género, es decir, trabajar dentro de sí, unas normas y claro. ver
cómo va evolucionando y cómo los grandes genios lo impulsan hacia adelante o le dan la vuelta o lo refutan. En fin, a mí eso siempre me interesa más que un hallazgo, que una película suelta. Siempre creo que va a haber más valor cuando puedes juzgar sobre un corpus que sobre una pieza, ¿no? Aislada. Y es una ceremonia. Y tienen que ser parecidas, que es lo que la gente que no le gusta el western te dicen que son todas iguales. Es que tienen que serlo, claro. Y tú tienes que ver, pero no son tan iguales. Luego es cuando uno aprecia las diferencias, ¿no? Pero a mí que ya sea un género me interesa, en principio. Yo leí muchísimas novelas del oeste, aquellas que Eso alquilaban. menos, yo menos. No, yo muchísimas, porque además no tiene otra cosa que leer, ¿no? Y entonces eran novelas policíacas o novelas del oeste, de Marcial Fuentes, Estefanía y todos estos, que las alquilaban en un kiosco que había enfrente de casa, las alquilaban por 50 céntimos. Entonces tú llevabas, y a veces me leía 2 y 3 en un día, ¿no? Sí, que se Porque podían yo cambiar además, ¿no? Se cambiaba cambiaban. por Sí. 50 céntimos las cambiaba, y era o del oeste o policíacas, ¿no? Entonces tenían 125 páginas, y bueno, y en todas pues era eso, el chico, el héroe que medía 6 pies y tal. Sí, sí, Todo eso, claro. pero era lo que uno exigía, era lo que uno exigía. Y entonces yo leí muchas novelas de esas y supongo que aprendería un poco el arte de estructurar y de hacer novelas leyendo eso. Como no, claro, al fin y al cabo no dejan de ser novelas y a veces bien hechas, claro. Bueno, llegó un momento en que, bueno, habíais escrito vuestros papeles, vuestras obras, vuestros borradores. Llegó un momento que, claro, decidisteis ya publicar. En el caso de Luis, pues con Juegos de la Edad Tardía, que bueno, según parece, cuéntanos, Luis, costó que te la cogieran en una editorial, tu primera obra. No creas, no costó tanto, ni mucho ¿No menos. costó? No, que no costó, digo, no fue tan laborioso, no. Pasa, bueno, la publiqué tarde porque la acabé tarde, pero no porque yo había estado escribiendo siempre. Lo que pasa es que no tenía prisa por publicar y había escrito alguna novela, pero no me parecía digna de ser publicada. No era lo que yo quería publicar. Yo, mi listón, mi manera de entender la novela, ¿no? Y en eso me identifico con Pablo, era exigente. Entonces, bueno, cuando acabé Juegos me pareció que esta sí que se podría publicar y bueno, pues nada, la mandé por Seur a varias editoriales y bueno, y hubo de todo, hubo rechazo, hubo silencio, hubo aceptación con reparos y luego hubo una aceptación total. Y eso fue todo, no fue tan difícil, ¿no? Pero tampoco tuve prisa por publicar, ¿no? Publiqué a la edad que me pareció que tenía algo que merecía la pena ser publicado, ¿no? Claro, ¿con cuántos años tenías ya, Luis, cuando publicaste Juegos de la Edad Bueno, Tardía? fue en el 89 y yo tenía 41 años, ¿no? Yo la acabé con 39, creo, 40, por ahí era la edad que yo tenía. Y bueno, pues, había estado ahí peleándome con ella y tal, hasta que más o menos escribí lo que yo quería escribir, pero he hecho versiones antes de Juegos de esta novela, pero no me convencía, ¿no? Claro, es un poco curioso tu caso porque pocos años después salió un poco la generación que llamamos la generación Cronen, que salieron un montón de escritores jóvenes de apenas 20, 25 años a los que publicaron, bueno, a mansalva, y que han quedado algunos, pero otros han sido prácticamente olvidados. Y contrasta mucho tu caso, que publicaste tu primera obra con 40 y otros con la mitad, pues ya algunos hasta les dieron el premio Nadal. Sí, bueno. No sé si fue una moda eso también un poco. A mí me pareció una moda. No, porque se puso de moda la narrativa española, ¿no? Y entonces, bueno, pues los editores y demás estaban locos por descubrir nuevos nombres y nombres jóvenes, además, que lucían bien, en fin. Y entonces sí, se puso un poco de moda eso. Y muchas veces yo me he encontrado a jóvenes entonces que te decía, oye, ¿qué hay que hacer para publicar? Digo, ¿pero has escrito algo? Y decían, no. Digo, joder, y ya estás pensando en publicar. Pero hombre, eso no es. La literatura es una cosa, para mí, es una cosa trascendente. No sé si esta es la palabra, esencial, trascendente, es fundamental, es lo que da un sentido a mi vida. Y no sé, yo tengo, no sé, yo quiero estar con Valle Inclán, con Conrad, con Follner, con esos son con los que yo me comparo, con Baroja. Otra cosa es que luego la realidad me ponga en mi sitio, pero yo quiero estar a la altura de esto y mi afán, mi ambición es esa. Otra cosa es que lo consiga, eso es afán, ¿no? Pero en principio, por ambición literaria no quedo. Yo soy literariamente muy ambicioso.
Sí, pero no es que yo me proponga ser ambicioso, no, es que es lo que, bueno, mi aprendizaje me ha llevado por ahí, ¿no? No sé, yo en Pablo veo que también, lo que pasa es que estamos un poco pervirtiendo esto si hablamos de ambición, ¿no? No es ambición, es No, se entiende estética, ¿no? Sí. Y Pablo, ¿cómo fue tu experiencia con la Elipsis del Halconista, tu primer volumen de cuentos? Bueno, pues yo tuve la suerte de que leyera el borrador, o sea, el libro, que acabaría siendo el libro, dos personas que fueron decisivas a la hora de publicar. Una era Jaime Salinas, que estaba entonces escribiendo sus memorias, y el otro fue Antonio Pereira, que para mí siempre fue, claro, un cuento muy maestro. Entonces, bueno, los dos confiaron bastante en el libro, más que yo, porque yo siempre he sido un poco inseguro, además era lo primero que me atrevía a dar para publicar. Y bueno, preguntando dónde podría yo enviar eso, y esto fue por separado, coincidieron los dos en Páginas de Espuma, que era una editorial que entonces empezaba a sonar y además era una editorial que se estaba especializando, como ha sido después su trayectoria, en el cuento. Y bueno, yo nada, lo preparé, lo metí en un sobre y me acerqué a la editorial y lo entregué. Y esperé noticias, no hubo otra cosa, no hubo más que esa confianza que me dieron dos personas de las que me podía fiar. Antonio Pereira lo llevaba leyendo muchos años y bueno, me interesaba lo que él hacía y fuimos amigos. Yo tuve la suerte de poder contar de conocerlo ya con más calma y hablar unas cuantas veces y aprender de cada vez que lo oía hablar. Antonio era un escritor, bueno, a él no le gustaba que se dijera que hablaba igual que escribía, porque es como quitar mérito a la escritura, pero era realmente, era un hombre, no sé si Luis lo llegó a conocer, que era un placer oírle hablar y además un hombre con un sentido del humor tremendo. Y Jaime, pues que vamos a decir de Jaime Salinas, ha sido el alma de una de las principales editoriales españolas y una persona que yo creo que tenía un gran criterio y una gran modestia y humildad dentro del mundo editorial, ¿no? Un hombre con formación anglosajona, había estado en Estados Unidos y lo que menos le importaba a él era la fama personal, lo que le importaba es que funcionara la editorial. Y bueno, cuando él leyó aquellos cuentos y me dijo, yo creo que esto te puedes atrever a publicarlo sin ningún problema, ¿y dónde lo llevo? Y él me dijo, pues yo conozco a un chico, Juan Casamayor, que tiene una editorial nueva, están empezando, les podría interesar. Y Antonio lo mismo, le dije esto. Me dijo, pues hay una pareja que eran Antonio y Encarni, lo mismo. Y él me lo recomendaron los dos y yo lo llevé allí y hasta hoy. Y bueno, yo como he estado a gusto con esa editorial, sigo publicando con ellos mientras haga cuentos, que es lo que ellos publican. Claro. ¿Qué importancia es la de tener un editor, una editora en la que confiar, en la que bueno, pues, te respalde en tu carrera? Por ejemplo, Luis, tú en Tusquets has tenido... ¿con cuántas personas te has relacionado a la editorial? O sea, de gente. Bueno, yo he publicado todo en Tusquets, ¿no? Desde el principio. Y bueno, pero entonces estaba Beatriz de Moura, claro. y Tony López La Madrid, que son maravillosas donde las haya. Luego ya se jubilaron, era hasta Juan Cerezo, que ya estaba antes también, es decir, que a pesar de que ha sido absorbida por Planeta, Tusquets sigue siendo Tusquets dentro del Planeta, ¿no? Y yo no he necesitado más editorial que esa. Yo tampoco tengo agente ni tengo nada de esto. Además, yo no quiero líos. Yo lo que quiero es escribir, ¿no? Y que las cosas, lo demás me lo solucionen, no sé. Y entonces, bueno, en esta editorial, pues no sé, es gente muy querida para mí. Y yo estoy encantado ahí. Lo que tú dices es un gusto, ¿no? Tener una casa. Esto es mi casa, ¿no? Donde publico mis libros. Y desde hace tantos años. Empezamos Almudena Grande y yo, y ahí seguimos los dos, ¿no? Y somos los más veteranos, creo. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Y, bueno. Sí, lo que nos comentabas, Pablo, también, eso, que en Páginas de Espuma, pues también es una editorial que cuida mucho el género del cuento y que ahí estás tú, pues también muy pues feliz. Mira, no solo es que lo cuidas, que yo diría que es referente ahora mismo del cuento en España, pero además, luego yo ahí, yo he sido acogido ahí como en una familia. Yo he podido decidir sobre las cubiertas de los libros y tomar una serie de decisiones que nunca me vinieron impuestas.
Y los libros en buena medida han mejorado gracias al diálogo con Juan Casamayor, con el editor. Juan es un editor que lee lo que publica antes de publicarlo y que si tiene algo que comentar o una idea que discutir, lo vamos a hacer, y normalmente tiene buenas ideas, pero sobre todo participa uno del proceso, ¿no? Desde la corrección de pruebas que te mandan todas las que uno quiera tener, yo siempre puedo pedir otra revisión, no va a haber problema, hasta la hora de decidir pues la imagen que va a ir a la cubierta. En fin, si yo quiero poner un paratexto, cerrarlo de alguna manera, pues con un colofón, nunca se me ha puesto una pega, decir, no, esto no lo vamos a hacer. Pues siempre han sido facilidades, sobre todo ha sido un diálogo muy fluido, ¿no? Y bueno, pues esas cosas tienen su valor. Como os digo, mientras estemos así, no busco otra casa tampoco donde publicar, porque estoy bien aquí. Me parece que la fidelidad es importante también con un editor, ¿eh? Una de las cosas que me gustan mucho también de vuestras obras, y aunque parezca, bueno, que no es una cosa muy relevante, son los títulos de vuestro, tanto de tus libros de cuento, Pablo, como de tus novelas, Luis, que tienen una pátina poética que a mí me gustan mucho los títulos. Soy un poco friki de los títulos, por así decirlo, entre otras cosas porque ahora se ha puesto, bueno, también es la literatura de moda, estos títulos que son frases largas, son esos que a mí me parecen horribles, que ocupan prácticamente toda la portada. Vosotros los títulos o surgen durante la escritura, prácticamente al principio lo tenéis claro. ¿Cómo tenéis el ejemplo? ¿Cómo tenéis esa idea del título, Luis, por ejemplo? Sí, Cuéntanos. no, a mí me cuesta mucho los títulos, me Sí. cuesta mucho y nunca los tengo, salvo Lluvia Fina, que fue un título que, bueno, se me vino la historia de golpe a la cabeza, y también con el título y con todo, yo creo que casi se me vino ya escrita, ¿no? Solamente había que pasarla limpio, pero bueno, quitando eso, siempre he tenido cantidad de problemas con los títulos. Siempre los pongo al final y con muchas dificultades, y a veces hay que cerrar la edición en 48 horas y no tengo título, ¿no? Por ejemplo, el balcón en invierno. Sí, pues son títulos, no sé, me parecen títulos muy bonitos los títulos No, sí, de tus no, libros, sí, Luis. al final no titulo mal, ¿no? Pero me cuesta mucho, No, ¿no? joder, sin ir más Pero lejos, Juegos de la Edad Tardía es un título maravilloso. bueno, pues tengo todavía por ahí un cuaderno donde tengo 70, 80 títulos, ¿no? Que los hice además en Soria, donde yo iba a veranear, más de 30 años he estado veraneando en un pueblo de Soria, y allí en Soria, durante aquel verano, me ponía algunas tardes a darle vueltas al título, y tengo 80 títulos o por ahí, todos escritos a lápiz en un cuaderno, entre ellos está Juego de la Edad Tardía. Bueno, y no sé, dándole vueltas, porque la novela no se llamaba así, se llamaba El Gran Faroni. Pero bueno, el Gran Faroni ya hay el Gran Gatsby, el gran tal. Pero sí, no, pero se me ocurre más o menos al final, ¿no? Lo pienso, no es que se me ocurra, es que lo pienso al final. Sí. ¿Tú, Pablo, cómo lo haces? No, yo mal, muy mal. Mal también. Oye, Sí. oye, de verdad, os doy la enhorabuena. No, yo, mira, no tengo. Alguna vez hablando con Luis Mateo, él, por ejemplo, siempre tiene el título previamente. Además, me suele decir que él empieza cuando tiene un título. Yo lo veo al final, cuando lo veo, porque a veces tengo que pedir ayuda o lo vemos, pues, mira, Fábrica de Prodigios es un título que surgió de una conversación con Juan. No era el título que yo tenía previsto en principio. Me pasa como a Luis, que hago anotaciones, pues tengo propuestas, pero casi siempre es al final. Y no solo es que me pase eso con los títulos de los libros, es que me pasa con el título de cada cuento. Claro, es que tú además tienes un problema más grande porque... Claro, cuando hay capítulos, bueno, tengo ese expediente, lo tengo resuelto, pero con los cuentos, quitando alguno que bueno, me era evidente o a lo mejor era una imagen que era fundamental en el cuento, o algo más tangencial, pero que se revelaba decisivo, al final, pues sí, pero normalmente los cuentos también los termino y es a fuerza de releerlos, de darles vueltas, de irlos pensando, como doy con el título, pero no es lo más fácil para mí. Hoy que es el Día del Libro, también me gustaría hablar un poco de lo que es el propio objeto, del fetichismo del libro, por si vosotros guardáis algún libro especial. Bueno, Luis ya nos ha comentado ese Quijote que guarda la adolescencia, algún libro firmado por algún autor que guardáis con mucho cariño. No sé si tenéis, pues eso, ese fetichismo por el propio objeto. Yo no soy fetichista en absoluto.
ni del libro, ni de las firmas, ni de nada de esto. Ujú. De hecho, no, tengo algunos libros firmados, pero bueno, pues pero bueno, pero que me da igual, vamos. Y Ujú. lo mismo me pasa con las ediciones. Me da igual que sea la primera, que sea la. Me es indiferente. A mí lo que me interesa es el libro, ¿no? Ujú. Y no, a mí el libro como objeto es una cosa que me parece que está muy bien. Hay libros magníficos, eh, quiero decir, desde el punto de vista material y esto, y son bonitos y bueno, y Ujú. gusta tener libros bonitos en las manos, pero, pero no, yo lo que quiero es que sea un libro que sea fuerte, porque yo lo someto al tercer grado, los abro, Lo apaleas. los subrayo, los maltrato Ujú. realmente, y que las letras son un poco grandecitas, ¿no? Y más Sí. últimamente, que uno va teniendo ya sus años, ¿no? Ujú. Pero no tengo el más mínimo fetichismo, ¿no? Ujú. A ti, Pablo, bueno, es que Pablo nos tiene que contar su profesión, que es algo maravilloso. Cuéntanos, Pablo. Bueno, trabajo en la biblioteca del Palacio Real, que No. dicho así, es- parece mucho, pero bueno, no es poco, no es poco. Ujú. No, pues, pero no tengo, tampoco soy nada apasionado del libro como objeto formal. Claro que lo aprecio, y más cuando uno trabaja con fondo antiguo, eres más consciente de todo de la cantidad de decisiones que entran hasta que uno obtiene un libro, ¿no? Y lo ves sobre todo cuando tienes una colección de encuadernaciones, por ejemplo, tan buena como la que hay en la biblioteca del Palacio Real. Pero mi biblioteca personal es, bueno, pues nada, una biblioteca con mis gustos, pero sin ningún tipo de, ni de ex libris para identificar los libros, ni encuadernaciones específicas, no, tampoco me duele cuando un libro no me interesa nada quitarlo del medio, es decir, no tengo ese fetichismo por los libros, pero tengo mucho aprecio por el libro y por la historia que hay detrás, ¿eh? Y eso es Ujú. claro, trabajando en una biblioteca, pues también me hace ser consciente de que yo soy heredero de una tradición como Claro. lector, ¿no? De una tradición que deja de existir desde el momento en que se divulgue pues, el libro en formato digital. Todo eso desaparece, pero cuando cogemos un libro en la mano, no tenemos solo las ímprobas horas de trabajo del fabulador, es que Ujú. ahí ha intervenido también una persona que hace una maqueta para publicarlo y luego ha intervenido un encuadernador y ha intervenido a lo mejor un ilustrador cuando hay ilustraciones y en fin, todo ese trabajo que es muy antiguo, que viene desde que el rollo dio paso al códice, pues puede desaparecer de un plumazo o deja de existir cuando nos enfrentamos a un libro en formato digital, ¿no? Que por otra parte tampoco yo al menos no leo igual en una pantalla, no leo con el mismo sentido de atención, no me gusta la palabra, pero diría de dominación de lo que es la materia, el libro, que cuando tengo un libro en la mano, ¿eh? Es Claro, decir, sí. uno, Ya, por pues, ejemplo, uno puede tener el árbol de la ciencia de Baroja en la mano y darse cuenta que el capítulo central, el del árbol del bien y del mal, es el centro del libro y lo ves ah, cuando tienes el libro en la mano. Pero si tú vas pasando de pantalla, no vas a percibir, por ujú. ejemplo, ese detalle, que es algo que Baroja tuvo muy Claro. previsto, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Precisamente os quería preguntar por eso. Mira, el año pasado, cuando hablé con Irene Vallejo sobre muchas cosas, cuando publicó El infinito en un junco, que por cierto me gustó mucho, ¿cómo lo llamaste, Luis? Un ensayo de aventuras. Me gustó mucho esa definición. Pues una de las cosas que hablamos fue de la pervivencia del propio objeto del libro, que, bueno, según ella, claro, lo define como que es un objeto perfecto, que lleva siendo durante muchos siglos pues, prácticamente igual, ¿verdad? Exceptuando materiales. Y yo os quería hablar sobre ese boom que hubo de las tabletas, de los Kindles y demás, que parece también que fue un poco una moda. Sí que se ha instalado, pero que la gente ha vuelto a comprar los libros físicos porque es que la sensación, la experiencia de la lectura para mí al menos es otra. Luis. No, sí, estoy completamente de acuerdo, a pesar de que entiendo las ventajas que tiene el ebook. Si alguien viaja, si alguien tiene que marcharse, vivir a otro lado, entonces no puede pues comprar los libros y leer en ebook, pues bueno, está muy bien, ¿no? Ahora, donde esté el libro, no sé, porque además participan los sentidos. A mí una de las cosas que me gusta mucho era oler los libros. Yo a veces que iba a las librerías, no tenía dinero para comprar,
Y entonces robaba frases, leía frases y los olía, ¿no? Me encantaba el olor a cola, el olor a papel, ¿no? Aquellos libros de Austral que olieran a cola, y si estabas acatarrado casi te aspirabas y casi te reanimaban, ¿no? O los libros de Gredos, ese olor polvoriento que tenían, luego tocarlos, abrirlos, lo que decía antes, Pablo, de orientarte en el espacio a través del libro, el poder subrayarlos, el poder tomar notas, el poder flechas, dibujos. Yo guarreo mucho los libros, me gusta mucho, en fin, anotar y subrayar y hacer dibujos y tal. Y luego además eres dueño de un libro, porque si está en una tableta, pues está en una tableta, pero es que si no lo tienes ahí, es un objeto querido, porque yo a los libros realmente tengo una relación de cariño, de amor, ¿no? Con los libros. Tengo aquí mi Quijote, tengo aquí mi Borges, mi Valle Inclán, mi Baroja, mi Galdós, todas estas cosas, y eso para mí es fundamental, claro, ¿no? que te acompañan. Exactamente, pero bueno, tampoco tengo nada contra el ebook y me parece bien que la No. gente lea ahí y es estupendo y soluciona muchos problemas y tal, ¿no? Pero yo, además, lo que tú dices, parece que fue una moda, tampoco fue para tanto. Parecía que el libro iba a desaparecer de la noche a la mañana. Claro. Pues no, para nada. Para nada, se siguen comprando el libro y a la gente le gusta tener el libro, le gusta tocar los libros, tenerlos, llevarlos, con sus portadas, en fin, con toda esta cosa material y sensual, casi voluptuosa, que tiene un libro, ¿no? Yo una de las cosas, esto que ahora que no nos escucha nadie, una de las cosas que hago cuando voy a casa ajena, que no es muy habitual, lo primero que hago es mirar los libros. Sí tienen, que cada vez entro en más casas que casi no hay libros. Claro, Alberto, pero eso lo puedes hacer con el libro, pero no lo puedes hacer con el libro. Claro, sí. Entonces, que esa es otra cuestión a favor de los libros, que un libro hace una casa también, una biblioteca. Quiero decir, tú vas a estar rodeado de libros, vas a tener una estantería y muchas veces no hace falta leer nada. Es que yo hay ratos o algún momento así que entro donde tengo los libros y me dedico a mirar qué libros son y a repasar, a ver un poco cómo están ordenados, a leer qué he leído yo en estos años, qué hay por aquí, nada más. Pero eso nunca tendría la misma pulsión abriendo un ordenador y poniéndome a buscar o a hacer un recorrido por la memoria del ordenador a ver qué libros están ahí cargados. Pero en cambio recorrer, pasar los ojos por la librería es otra cosa. Y para mí es otra circunstancia a favor del libro, del libro de papel. Sí, incluso comerlos. Juan Ramón Jiménez decía que no le quería prestar más libros a Antonio Machado, dice, porque los roe. Los roe, o sea, cogí trocitos de papel y no sé si es una maldad de Juan Ramón o qué, pero yo alguna vez he saboreado algún libro. Pudiera ser. He saboreado algún libro, he cogido un trocito y lo he probado, ¿no? He probado a ver a qué sabe, ¿no? Eso será devorar libros, Luis, será lo que llaman devorar libros. Y creo que, no sé si es en libros. Balzac o en Dickens, creo que en Balzac también aparece alguien que también se comía trozos de hojas o no sé qué, por no sé qué extraña cosa, ¿no? Algún cigarro se liarían con alguna página. No sé, porque, bueno, depende, porque el papel Biblia no estaría mal. Sí. Bueno, me contáis un poco vuestras manías a la hora de escribir, porque claro, escribir prácticamente es un ritual, es ponerse, meterse en ese mundo. Tanto que han dicho ahora durante el confinamiento a los escritores, pero ¿qué tal lo habéis vivido? Bueno, gran parte del tiempo que dedicáis a escribir un libro es confinarse. Sí, Pablo. O Luis. Pablo. No, para mí el confinamiento no ha sido productivo como escritura, sí como lectura. Yo en el confinamiento he leído mucho, pero no he escrito menos que en circunstancias normales. Y respecto a manías o a maneras de escribir, yo no sé, yo te diría que escribe uno como puede, como mejor puede, pero no como quiere, porque siempre la escritura siempre es una batalla contra la palabra, contra lo que quieres hacer, contra lograr el objetivo que te propones, pero bueno, yo en mi caso es siempre una cosa lenta y despacio y la propia escritura va alimentando la trama de alguna manera. Yo casi nunca en lo que he escrito he sabido exactamente cómo iba a acabar, ¿sabe? Tengo un comienzo
puedo tener muchas veces el estímulo es verbal también, puede ser una frase o una asociación de ideas, una imagen muchas veces, de manera que yo casi tengo la impresión de que escribo más como quien hace un poema y a lo mejor por eso mi género en el que me desenvuelvo mejor es el cuento, ¿no? Más que la novela, aunque la novela corta me gusta tanto como el cuento. Pero bueno, es un proceso lento, no voy a decir que doloroso, porque hay momentos, si no escribiera sería más doloroso, o sea, también, o sea, yo estoy peor, lo paso peor si no escribo. Pero también debo decir que la satisfacción del escritor o la mía es haber escrito, sobre todo. No, no es tanto, mientras estoy escribiendo, pues sí, hay días que pueden ser muy buenos o mejores que otros, pero sobre todo es llegar, como decía Pereira, cuando llega el momento de grapar, como decía él, ya a la hora de grapar, que ya se ha acabado y ya se puede decir he escrito, bueno, pues ese es un momento para mí de mucha plenitud y también corregir, porque para mí corregir es seguir escribiendo. Yo corrijo con un sentido también con una intensidad como la de la propia escritura y es que normalmente cuando me queda alguna duda es que la cosa no está cerrada y que necesita esa corrección para mejorar. Por eso tampoco me impongo demasiadas prisas. Hay que distanciarse un poco de lo que uno escribe. No es bueno, según terminas una historia, no la vas a corregir igual que si la dejas unos días abandonada o unos meses y vas a entrar con la tijera de manera mucho más imperiosa y vas a ver lo que sobra sin ninguna duda y en el momento de terminar no lo ves. Y normalmente en mi caso corregir casi siempre es quitar, es limar, es rebajar. Pero bueno, en algunos casos es rehacer un poco, pero sí, yo no tengo una manera de escribir más, no sé cómo decirte, ninguna manía, ¿no? Es que yo siempre he pensado que escribo como puedo, no como quiero. Si pudiera escribir como yo quisiera, pues diría, venga, esta semana un cuento, la próxima semana otro cuento, y en 4 meses tenemos un libro, ¿no? Pero procuro también que no me domine la prisa o la urgencia, ¿no? Para decir es que lo tengo que terminar, no. Además, los cuentos imponen también su ritmo, lo mismo que las novelas, y es un esfuerzo, sobre todo cuando uno se mete ya en un libro, porque eso es verdad, yo los libros, aunque sean de cuentos, nunca los concibo como una acumulación de cuentos uno tras de otro. Normalmente hago libros orgánicos o busco un tema o busco que se relacionen entre sí. Entonces, claro, eso ya es una concepción que te acerca algo a la novela y cada cuento vendría a ser una especie de capítulo. Y lo que estoy haciendo ahora mismo pues es igual. Son 2 tramas más o menos que confluyen, pero claro, una sostiene a la otra que va por debajo y se va a prolongar todo el libro, aunque luego cada texto sea independiente o sea un cuento. Entonces, bueno, para mí mi método es eso, tiempo y trabajo y, bueno, eso, mi mirada limpia y capacidad de asombro, ¿no? Para no olvidarnos del oficio que tenemos. Cuéntanos, Luis. No, yo sí he escrito durante el año pasado, ¿no? He escrito una novela que estoy casi acabando. Y luego no, manías no, lo que pasa es que escribo a mano, siempre he escrito a mano y no consigo escribir directamente en el ordenador, salvo los correos. Y sí, escribo a mano en un atril por las cervicales, ¿no? Que ya, en fin. Y bueno, y escribo me gusta rodearme de útiles de escritura y en eso sí soy fetichista del papel, de las plumas, rotuladores, lápices y sacapuntas y cosas de estas. Y sí, tengo un modo de escribir, de que escribo siempre, bueno, la primera versión la hago con pluma con tinta negra. Luego, en el interlineado, si tengo que corregir, hago la primera corrección con lápiz, la segunda la hago con rotulador azul, o sea, la tercera, la cuarta la hago con rotulador rojo y la quinta con rotulador verde. Eso ya es todo un ritual, Luis. Entonces, con un vistazo tengo los 5 estratos de la escritura. Claro. Pues ningún procesador de textos no te ofrece. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Pues encantado de haber pasado este rato con vosotros y con todos los espectadores que nos han seguido en el YouTube de la Fundación Alengua. Ahí tenemos a Jesús. Cuéntanos. Sí, hola. Pues ha sido interesantísima la charla. Tengo espectadoras conmigo y de hecho quiero trasladar, una de ellas me pide una pregunta para Luis. Me comenta que cuando hablaba del tema de la infancia como fuente de inspiración, pues hablaba
de gente que está a su alrededor, de gente próxima. Si consideras que es correcto, que resulta lícito hablar de las vidas de estas personas sin pedirles autorización. No, bueno, vamos a ver, yo me inspiro en esas personas, pero ni les pongo su nombre ni nada parecido. Aparte que es que yo me puedo inspirar vagamente en una persona. Casi siempre nos inspiramos en algo que hemos vivido, pero no creo haber revelado ningún secreto ni nada parecido. No, es que no entiendo la pregunta muy bien porque yo no he hecho nunca nada de eso, vamos. No, vamos que... Sí. No sé si... Uy, se le va un poco la conexión. Yo creo que igual... Yo creo, Luis, que igual se refería a los libros más autobiográficos que has escrito últimamente. No, claro, pero hablo de mi familia, ¿no? Y soy muy cuidadoso con lo que cuento, como no, claro, porque eso es fundamental. Hombre, hay cosas que yo, vamos, que de ninguna manera puedo ni quiero contar. Todo lo que, no sé, hombre, en eso tiene que haber un pacto ético con uno mismo y con los demás. No puedes de ninguna manera vulnerar ni revelar cosas que no son, en fin, que pueden herir o que pueden... No, yo eso no, vamos, no. Pues es la pregunta que teníamos. Sí, pero... pues otra espectadora, Luis, me dice que te traslades su enhorabuena porque le ha gustado muchísimo la charla, cosa que yo, y a Pablo, por supuesto, y a Alberto por la moderación extraordinaria. Y yo, como lector de los dos, pues también estoy encantado de haber participado mínimamente en esta charla. Yo, Luis, te llevo leyendo hace 30 años y ya solo menciono que tengo 3 libros tuyos que para mí son inolvidables: Juegos de la Edad Tardía, El Mágico Aprendiz y Hoy Júpiter. Les tengo en mi mesilla y en mi top 10. Así que nada, por mi parte yo cierro. Alberto, por favor, despide y muchísimas gracias a los dos por haber estado compartiendo con nosotros este momento en un día como hoy tan señalado. Bueno, pues como dice Jesús, muchas gracias a todos. Gracias especialmente a Pablo Andrés Escapa y a Luis Landero, que nos han acompañado en esta ya tarde-noche del Día del Libro de 2021. Y bueno, pues esperaros para próximamente a ver si nos podemos ver, como decir, en carne y hueso, y que sigamos leyendo y que vosotros dos seguís publicando y regalándonos grandes obras. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto estar con vosotros, Pablo, Alberto. Un gusto haber compartido mesa coloquial. Y bueno, espero que nos conozcamos, Pablo. Marina tiene nuestra dirección y ya nos pondrá en contacto y ya nos veremos alguna vez y seguiremos charlando. Ha sido un gusto y muchísimas gracias por mi parte a los que nos han escuchado por su paciencia. Vale, muy bien, pues yo no añado más que las gracias a todos los que habéis estado escuchándonos y sí, espero que nos podamos ver en Madrid, Luis, cuando sea, claro. Pero sí, que no tardemos mucho tampoco. Lo que tarde la vacuna. Bueno, nos pondremos de acuerdo para vernos, sí. Muy bien. Gracias a todos. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, un abrazo, Luis y Pablo, y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.